Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un programa más. Soy Ana Martín y tenemos muchas cosas que contaros. Vamos a irnos a un palacio reconvertido en albergue, en el camino primitivo de Santiago. ¿Y quieren saber ustedes qué fue y qué es el Cáliz del Compromiso y dónde está para visitarlo? Darío Español nos lo cuenta. Damos paso a peregrinos. Vamos a darles una noticia muy interesante para los peregrinos, porque de aquí parte todo. El 12º Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Y con nosotros vamos a tener a Laureano García, presidente de los Caminos del Norte. ¿Cuántas asociaciones debe haber en España? ¿Qué acuerdos habrán logrado? Porque de estos acuerdos, amigos, de una idea llega un papel y de un papel llega la acción para las mejoras. Vamos a hablar con Laureano para que nos cuente en qué dirección va el Camino de Santiago. Don Laureano, encantada de saludarle de nuevo. Igualmente, Ana, igualmente, encantadísimo. ¿Qué sensaciones ha tenido tras estos días intensos de trabajo donde sacrifican sus fines de semana para trabajar por el Camino de Santiago? Pues mira, en primer lugar una sensación de satisfacción y de alegría, porque después de mucho tiempo, por culpa de la pandemia del COVID, pues nos hemos podido encontrar y nos hemos podido ver y nos hemos podido tocar muchos amigos del Camino de Santiago que repartidos por España y por fuera de España, porque era un congreso internacional, pues llevábamos tiempo sin viéndonos nada más que a través de la pantalla del ordenador. Sí. Entonces eso ha sido una gran satisfacción. Y después, pues mucho trabajo, porque era un congreso denso, era un congreso que se tenía que haber celebrado en el año 20, porque así correspondía, pero que bueno, por la pandemia que hablaba antes, hubo que ir cambiándolo de fechas, hasta que ahora pues hemos podido celebrarlo. Uh-huh. Un congreso, como todos, interesante, con ideas muy positivas, con propuestas muy nuevas, con alguna también, bueno, pues un tanto curiosa y para dejar en el apartado de anécdota, uh-huh, más que nada, pero bueno, un poco de todo y sobre todo eso, la sensación de volver a encontrarnos, de seguir en el camino y de que el camino está vivo y está muy reforzado. Uh-huh. Yo creo que como toda la sociedad, pero el camino en particular ha salido muy reforzado de este impasse del COVID-19. Vuelta a la vida, vuelta al camino, esa sensación de frescor, de continuamos. ¿Y cuántas asociaciones hay? ¿Cuántos congregados eran aproximadamente? Pues mira, los congregados que había en Madrid estos días éramos 106, y éramos 106 por razones de aforo, porque sin duda ninguna que hubo muchos que se quedaron fuera. Hay ahora mismo, creo recordar, que algo así como 300 y pico asociaciones de amigos del Camino de Santiago en todo el mundo. Uh-huh. Y en Madrid pues estábamos, por supuesto, muchas españolas, pero también estaba la Asociación de Chile, la Asociación de Argentina, la Asociación de Uruguay, la Asociación de México, la Asociación Francesa. Había 3 asociaciones francesas, había asociaciones italianas, había asociaciones alemanas, había asociaciones y representantes de administraciones de Eslovaquia. Uh-huh. Muy interesante la propuesta y la aportación que Eslovaquia ha hecho al camino y al Congreso. Uh-huh. Y ya te digo, éramos 106 personas, no había
la figura del acompañante, que siempre suele estar en este tipo de congresos. Éramos todos congresistas, todos para trabajar, todos para aportar, y por decir un dato, hubo 41 comunicaciones presentadas al comité científico para aportar cosas y para aportar propuestas y para aportar estudios. Ajá. Creo que eso representa muy claramente el auge que el Camino de Santiago tiene. Y el interés, sin duda. Pues suena un poco el panorama de la ONU, ¿no? Que casi de tanta gente involucrada, sí, a modo internacional, sí, para resurgir un espíritu. ¿Y cuál fue la propuesta tan interesante que nos cuenta de Eslovaquia? Bueno, es una propuesta de nacimiento del camino, ¿no? Porque el camino en Eslovaquia empieza por una chica que se vino a hacer un Erasmus a España, que conoció el camino, que se enamoró del camino, que a su regreso a su país pues fundó una asociación, empezó a mover a las autoridades y bueno, de ahí surge esto. Incluso la persona que venía representando a Eslovaquia es una europarlamentaria que comentó pues la importancia que tenía para su país poder abrirse a los países del sur, como yo decía, que bueno, España para la Europa del norte o del medio oeste es un país del sur, ¿no? Que era muy interesante para ellos el poder abrirse y no solamente recibir gente, recibir visitantes, sino aportar peregrinos al camino. Yo creo que fue una propuesta interesante, sobre todo nos demostró tanto esta europarlamentaria que digo, como Eva Kakanova, que era la chica esta que yo comentaba, que fue la que introdujo un poco el camino en Eslovaquia, que están marcando el camino, que ese camino luego va a coincidir con otros de otros países y que de ahí se va a poder enlazar, bueno, pues con los caminos franceses, y de los caminos franceses traer el flujo de peregrinos que tanto al camino del norte como al camino francés, ¿no? Entonces creo que este fue un tema muy interesante y que además levantó bastante inquietud entre la gente, que realizó diversas preguntas y diversas aclaraciones a estos representantes. Tenemos aquí una entrevista en el programa, no recuerdo en cuál, donde es el mismo caso de la persona que origina esto en Argentina, casado con un hijo de migrante español, y ella viene a hacer el camino, y cuando vuelve a su ciudad, organiza, Rosana se llama, me indica Jorge, Rosana, organiza esa asociación de amigos del camino allí para ayudar a todo el mundo con ese vértigo de cruzar 7.000 kilómetros fuera de casa y pasarse un mes fuera, un poco a la aventura, porque ellos, claro, tienen muchísimo más vértigo que nosotros, que lo tenemos más cerca. Don Laureano, parece que el Camino de Santiago, que empezó articulando los caminos de Europa, ahora no solo sigue articulando estos caminos en Europa en expansión, sino que la está uniendo, ¿no?, como valor en espíritu. Sí, sin duda ninguna. Esa fue la idea que expresó en 1982 el Papa Juan Pablo II en Compostela, de Europa, encuéntrate a ti misma, sal al encuentro de tu historia, y que fue refrendado poco después por la Unión Europea cuando declaró el Camino de Santiago primer itinerario cultural. Creo que sin duda ninguna, igual que hace 8 siglos, hoy el camino vertebra, hoy el camino une, y hoy el camino sirve pues de ese gran transmisor de historia, ese gran transmisor de cultura, ese gran transmisor de economía, en fin, lo es todo. El camino, y esa es una conclusión que se reitera en cada una de las reuniones, el camino tiene tantos ámbitos de actuación y tiene tantas posibilidades que es infinito, que todo lo vale y todo lo acoge. Da la impresión que ustedes con sus acuerdos están adelantando por la derecha digamos, a otras personas de ámbito político que tratan de unir Europa, a veces con éxito, a veces no.
Sin embargo, ustedes parece que van avanzando poco a poco en una labor donde se ponen de acuerdo, van en expansión, unen espíritus comunes y van fortaleciendo un concepto común a través del Camino de Santiago. Mi enhorabuena, Claro. don Laureano, por todo este trabajo. Muchas gracias, Ana, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos amigos del Camino de Santiago. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que trabajar por lo que es nuestra fe y por lo que es nuestra ilusión. Y como bien dijiste al comienzo, pues sacrificamos nuestro tiempo libre o sacrificamos nuestros fines de semana para hacer estas reuniones. Nadie nos paga, nadie nos manda, no dependemos de ningún partido, de ninguna agrupación, de ninguna cosa. Somos peregrinos. Y como peregrinos pues estamos trabajando única y exclusivamente por los peregrinos y por el camino. Efectivamente, un ejemplo de trabajo y por ello tienen tan buenos resultados. Gracias, don Laureano, por transmitirnos ese ámbito de espíritu de unión, de progreso, de ánimo, de que todo va adelante y de que todo va a estar bien. Le agradecemos su presencia. Eso esperemos. Sí, le agradecemos su presencia en Peregrinos. Le mandamos un fortísimo abrazo. Igualmente para vosotros y para todos los oyentes. Buen camino. Buen camino. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y vámonos a los nuevos tiempos. La prensa ha anunciado muchísimos famosos haciendo el Camino de Santiago, pero vamos a ver esta iniciativa. 4 Instagramers en el Camino de Santiago cosecharon más de 13 millones de impactos, que ya los quisiéramos para nosotros, sobre todo yo. Más de 1 millón de likes en stories, vídeos y publicaciones, más de 800.000 reproducciones de los clips de vídeo que fueron subiendo a redes, más de 300 stories con un promedio de alcance superior a las 270.000 personas entre los 4 Instagramers. Más de 3.000 comentarios, ¡qué barbaridad! Estas son algunas de las cifras que suma la iniciativa Instagramers en el Camino. Son los nuevos medios de comunicación, el nuevo alcance. Alcanzan también a un público más joven que hay que incorporar al Camino de Santiago. Y todo ello tuvo la continuidad en las redes sociales después de que estos protagonistas finalizaran su experiencia xacobea. Esto ha sido entre el 8 y el 11 de julio por el camino portugués hacia Santiago de Compostela. Lo cual nos hace reflexionar que ya no es solo los medios clásicos, sino también las redes sociales y los Instagramers, los influencers, cómo tienen el potencial de acercar un concepto a la gente joven y a la no tan joven. Bueno, pues esta iniciativa, como decía al principio, cosechó más de 13 millones de impactos procedentes de las publicaciones que hicieron estos 4 participantes, de los que doy los nombres: Gala González, Martiño Rivas, Xurxo Carreño y Cristina Cerqueiras. Todos ellos se mantuvieron muy activos, sumando publicaciones bajo la etiqueta #Galicia Destino Seguro y #Camiña a Galicia. Todo ello durante todo el camino. Pues enhorabuena a estos muchachos que no dejan de involucrar a las nuevas generaciones y llegar a otro tipo de público que no consume los medios habituales.
Rafa González, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal estamos? Profesional del medio de la radio desde hace 850 años. Casi toda una vida. Veraneante de Galicia y fan del Camino de Santiago. Pues sí. ¿Qué opinas de estos nuevos canales de comunicación para el Camino de Santiago? La verdad que es sorprendente las cifras que manejan y a la cantidad de gente que pueden llegar, ¿no? Y sobre todo yo creo que a la gente joven, ¿no? La gente joven yo creo que tiene la curiosidad de conocer a través de todo esto lo que es el Camino de Santiago, lo que puede proporcionar, lo que te puede aportar. Y hay mucha gente que aún sin hacer el camino, yo creo que a través de todo esto se sienten como identificados con el camino, ¿no? Es un referente para ellos, ¿verdad? Sí, ciertamente, por los nombres, por la prescripción que generan ellos, ¿no? A través de estos medios. Bueno, pues nos apuntaremos a sus clases para tener esta misma repercusión. Yo creo que hasta incluso en la gente ya como no como tú, que tú eres joven todavía, pero yo que tengo más edad, hasta incluso despiertan curiosidad en nosotros por conocer esa forma de hacer las cosas y de llegar a tanta gente, ¿no? Eu también lo voy a seguir. Efectivamente, la verdad que sí que dan ganas de dar clase. Gracias por venir a Peregrinos y hasta la próxima. Gracias a ti siempre, Ana, que vaya bien. El origen del primer itinerario cultural de Europa, el origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino, de la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Verán, van a tener el privilegio de quedarse en una casa indiana en el Camino Primitivo. Está en Grado. Es la única casa indiana. ¿Qué es una casa indiana? Es un palacio. Es un palacio de los indianos que regresaban con millones, con dinero de las Américas, de Cuba, de México, de Argentina. A principios del siglo XX, ¿cuánta gente emigró? A finales del siglo XIX, ¿cuánta gente emigró por la pobreza que había en esa región, en Asturias, también en Galicia? Muchos emigrantes se fueron a hacer las Américas para retornar con una vida mejor, porque la mayoría retornaron. Sobre todo aquellos que hicieron dinero y que triunfaron. De aquello, insisto, nacieron empresas emblemáticas en España como Galerías Preciados. ¿Recuerdan Galerías Preciados? O el Corte Inglés, el actual Corte Inglés, que terminó absorbiendo Galerías Preciados. Era el inicio de César Rodríguez, un emigrante de Grado que se fue a Cuba. Pero hoy vamos a hablar de otra persona, de un emigrante que se fue a México y triunfó y volvió a su pueblo de Grado y construyó una mansión, un palacio de indianos. ¿Y qué ocurrió? Que una persona la recupera para hacerla albergue de peregrinos. Es el albergue La Quintana. Vamos a hablar con Lorena Rodríguez para que nos cuente esta historia y cómo podemos alojarnos hoy en día en el siglo XXI en una mansión. Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Ana. Vaya historia esta de la albergue La Quintana en Grado. Pues sí, una historia inesperada, la verdad. La única casa indiana en el Camino Primitivo. ¿Cuál es la historia de esta casa? Bueno, pues un poco lo que has explicado, ¿no? Un señor que vino de México después de trabajar muy duro, consiguió una pequeña fortuna y bueno, regresó de nuevo a su localidad de Grado y construyó con gran ilusión una casa. Entonces esa es un poquito la historia, ¿no? Que al final el hombre pudo disfrutar poquito de ella y cierto es que su familia estamos hablando de 1920 y pico, ¿verdad? Exacto, 1930 aproximadamente. 1930. Sí. ¿Y qué ocurre en 1930? Bueno,
el señor construyó la casa y realmente pues la pudo disfrutar muy poquito, que fueron 4 años, y fue cuando un poquito estalló la guerra y se vio un poco agobiado porque en el pueblo empezaron a valorarle como el comunista, aunque él realmente no lo era. Le gustaba mucho la lectura, le veían con libros y bueno, el señor empezaron el comunista, y él pues quiso proteger a su familia por encima de todo y abandonó la casa y se volvió otra vez de nuevo a México. Uh-huh. Las envidias, las inquinas que hubo en esa época, ¿no? Que no se deben repetir. Sí, no deberían. Y la casa supongo que fue saqueada, abandonada. Así fue, exactamente. Fue saqueada y pues, estuvieron viviendo pues militares, parece ser, en la casa y así fue un poquito la historia. Luego el señor hizo una casita allí en México y ya no regresó. Cierto es que su familia sí ha regresado a visitarnos para ver un poquito cuando han visto pues que nos hemos puesto a restaurarla. Hemos recibido visitas del nieto y de la bisnieta que estaba estudiando en Madrid para contarnos un poquito la historia, ¿eh? El legado. ¿Y cómo llega a tus manos esta casa? Bueno, esta casa se puso a la venta ya en el 2004 y mi padre era un señor dedicado a la promoción y construcción aquí en la localidad y le pareció una buena operativa porque tiene unos jardines muy grandes en la parte trasera de la casa y la compró casi con el objetivo de edificar esa parte trasera y conservar la casa y convertirla en una residencia de ancianos. Realmente en un principio el proyecto era una residencia para la tercera edad. Lo que pasa que pues ese proyecto quedó paralizado porque hubo unas modificaciones del plan de urbanismo de la localidad y mi padre la utilizó casi siempre un poquito de almacén. Sobraba algo, pues lo guardaba allí y fue un poco almacén de las obras de mi padre. ¿Y tú decides hacerla albergue para los peregrinos? Bueno, fue una idea así un poquito, no sabíamos, mi padre es un hombre que se jubiló y entonces él como se aburría en casa, él iba para allí, para la Quintana que se llama la casa y empezó pues a hacer cositas porque estaba bastante deteriorada y empezó entretenido haciendo cosas. Y yo le visitaba porque vivo en una casita cerca del albergue y le visitaba para saludarle por la mañana, estar un ratito con él y un día me di cuenta de que necesitaba ponerme un pantalón de obrero y unos zapatos para ayudarle. Empezamos a pasar las horas juntos, los dos allí, qué hacemos, qué no hacemos, qué tal, y se me ocurrió decirle que podíamos poner un albergue. Se le pusieron los pelos de punta porque desconocía totalmente lo que era este mundo del camino, de los peregrinos y demás. Cuando dice ¿qué es eso?, le digo de peregrinos, todavía, se puso todavía más nervioso, ¿no? Pero un buen día decidió que me arriesgara y que mirase a ver qué era lo que tenía que hacer para poder poner un albergue. Empezaron papeleos, en un principio no tenía la autorización por parte del ayuntamiento porque me dejaban hacer otro tipo de alojamiento, pero yo es que quería, y lo tenía clarísimo, que quería que fuese un albergue. Aunque la casa impresiona y tiene más palabra de hotel, yo quería ese reclamo del albergue, quería vivir el camino, quería estar de mandil y sentarme y hablar con los peregrinos y quería un trato directo. Entonces vi adecuado la palabra albergue y no hotel. Un albergue de peregrinos de lujo. Bueno, sí, de lujo, pero que estén en su casa. Un palacio prácticamente, una mansión indiana. Sí. Y tienes zona común, habitaciones individuales y compartidas, ¿no? Exacto, hay un poquito de todo. En un principio el albergue se hizo en 2 fases. En una primera fase se hizo solo tema de habitación compartida. Está distribuido en 3 habitaciones, no es todo una sala común, sino hay 3 habitaciones con tabiques dividiendo un poquito espacios para que la gente tenga la máxima intimidad. Y después, en una segunda fase, fue cuando ya se decidió hacer un poquito de esa habitación privada, con baño y, ese peregrino que busca el poder compartir en las zonas comunes la vivencia del camino y luego, a la hora del descanso, tener su intimidad, ¿no? Albergue La Quintana, una antigua casa de indianos reformada, restaurada con el proyecto Un sueño hecho realidad de Lorena Rodríguez. En Grado, en el camino primitivo, en el pueblo de Grado. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención y aportación en Peregrinos. Iremos a verte próximamente. Muy bien, os estaré esperando. Un buen camino. Buen camino.
Vámonos al corazón de Santiago. Vámonos a hablar con uno de los héroes del camino. ¿Por qué los llamo yo héroes? Porque son personas que se dedican a los demás simplemente porque sí, porque ven un problema al lado y toman acción. No solo piensan, qué lástima, ¿no? Sino que generan una acción para solucionar un problema que no es suyo, simplemente porque lo han visto y le queda al lado. Vamos a hablar con Alejandro Dacuña, una persona de Galicia que crea una asociación, escribe un libro de recetas para recaudar hasta 10.000 euros, creemos que ha donado a dos asociaciones. Él tenía cerca personas con enfermedades degenerativas, sobre todo cuando esto afecta a los niños, nos impacta, ¿verdad? Luego se fue a hacer el camino francés y escribió un libro que se llama El camino con historias. Vamos a hablar con este cocinero de Galicia, Alejandro Dacuña, para que nos cuente su experiencia y qué podemos aprender de todo lo que vio. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu labor. ¿Cómo fue la historia para escribir el primer libro, para recaudar fondos para esta asociación? Pues fue un poquito todo una casualidad porque yo realmente no me dedico a la cocina, no soy cocinero profesional ni nada de esto, pero sí es un hobby que tenía y empecé a recoger así recetas porque eso es un libro de recetas de cocina de nuestras abuelas, cocina de la de antes, ¿sabes? Esa sana que utilizaban solo productos naturales porque no había más que lo mejor, ¿no? Lo que ellos cosechaban y todo a fuego lento y nada de cocina rápida ni cocina, la cocina que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver. La cocina de las abuelas de Galicia. Un abrazo y un saludo para ellas. Bueno, un abrazo enorme porque tienen un mérito estas mujeres. De nada sacaban cada plato alucinante. Y te da por crear una asociación o donar este dinero a una asociación de enfermedades raras, ¿verdad? Claro, sí, porque, soy una persona que me afecta mucho ver el sufrimiento de alguien que mejor está a mi lado y sobre todo de los niños, como digo yo, tienen toda la vida por delante, ¿no? Y es súper injusto que a lo mejor lo estén pasando tan mal, ¿no? Y al hablar de enfermedades raras, pues más todavía, porque no está nada ayudado por el gobierno, pues nadie, no está nada investigado. Están un poco abandonados. Entonces de ahí mi decisión de coger estas recetas y hacer un libro y ayudarlos. Uh-huh. Entonces haces el camino francés y escribes también el libro El camino con historias, esta vez para una asociación de niños con cáncer. Siempre los niños, ¿verdad?, presentes. Sí, siempre. De hecho, la asociación que he fundado, que se llama O Peto de Martiño, en gallego, se llama así O Peto de Martiño, que bueno, traducido viene siendo como pues la hucha de Martín, ¿no? Pues esa asociación que he montado es solo y exclusivamente para ayudar a niños con enfermedades raras, niños pues que lo necesiten, ¿no? Uh-huh. O Peto de Martiño, que en castellano significa la hucha de Martín. La hucha de Martín. Cuéntanos, por favor, alguna de estas historias de tu libro El camino con historias para que podamos aprender de ellas. Pues mira, una de las que más me ha impactado, porque hay historias o sea, tanto mías propias como de los peregrinos que he ido conociendo durante casi ese mes que me duró el camino francés. Pues una de las historias que más me impactó fue la de dos chicas de Zaragoza, que las conocí el segundo día de estar caminando, y es una historia que me puso los pelos de punta, porque ellas me contaban que eran súper amigas desde jovencitas, que eran muy amigas, y una de ellas conoció a un chico, se enamoró de él,
y bueno, ya sabes, lo típico, ¿no? Se enamoran, echan un par de años de noviazgo y tal, y se dio cuenta de que estaba dejando de lado a su amiga del alma, que eran amigas de toda la vida. Bueno, pues el destino y las casualidades, que aquí es donde empieza toda esta historia rocambolesca, quiso que el novio, que con el que ella estaba, tuviese un hermano gemelo. Se lo presentó a su amiga, se gustaron, se empezaron a salir y al final estas dos parejas deciden casarse juntas. Uh-huh. Ellos eran gemelos, ellas eran, pues eso, eran mejores amigas desde pequeñitas, y deciden casarse juntas el mismo día, a la misma hora, uh-huh, en el mismo sitio. Y se van de luna... se convierten en familia, ¿no? Es que claro, es que al final sí, es que esto cada vez la historia se va, porque ya te digo, después se van de luna de miel al mismo sitio, vienen de vuelta, cada una se van a vivir con su marido pues a unos pisos en Zaragoza, cerquita, próximos para estar juntos, y el destino quiso que sus maridos, que ya te digo que eran gemelos, un día yendo en moto, pues viniese un autobús, los arrollara y se murieran los dos en el acto. Caramba. Bueno, pues ellas, claro, resulta que es todo increíble. Resulta que cuando sus maridos se murieron, ellas dos se habían quedado embarazadas y no lo sabían, o sea, se enteraron porque tenían semanas. Pues tuvieron una niña cada una y la historia es que ellas después de que pasara esto a sus maridos quedaron tan afectadas que dejaron como de hablarse, ¿sabes? No tenían las fuerzas suficientes como para hablar del tema, para estar juntas. Uh-huh. Bueno, pues pasados unos 3-4 años, no sé exactamente justo cuánto era, pues una de ellas decidió dar el paso adelante, ir a estar con su amiga, que bueno, entonces lo que dices tú, al final se convirtieron pues en familia, ¿no? Sí. Y se lanzaron a hacer el camino de Santiago francés en honor a ellos y para hacer un punto y aparte y volver a empezar de nuevo sus vidas, porque claro, eran jovencitas, o sea, esto que te estoy contando, pues ellas deberían de tener, no sé, entre 25 y 30 años, más no tendrían. Es una historia, sí señor, bastante impactante. Es una historia, el devenir de la vida a veces es sorprendente para bien o para mal. Sí, fue alucinante. Y la leyenda, la moraleja de todo ello es la reunificación de las personas, ¿no? Antes o después, ese punto camino, solidario, sí, el camino, claro, ¿verdad? El camino une, el camino tiene algo mágico, el camino tiene algo que hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Yo cuando llegué me preguntaban mucho cómo lo había pasado, qué sensaciones tenía, y yo siempre decía mucho, mira, por mucho que te lo explique, no es lo mismo, o sea, hay que vivirlo. ¿Cómo te explico un amanecer? ¿Cómo te explico el arco iris, verdad? Muchas cosas, muchas emociones, uh-huh, muchos momentos, porque el camino son momentos, son momentos aquí y ahora, en ese justo instante, y te pasan cosas, la gente, el favor de la gente, la ayuda, sin pedirte nada a cambio, bueno, y lo que dices tú, un amanecer, sentarte en el alto de una montaña y ver el amanecer tú solo en el medio de la nada, eso, bueno, son cosas increíbles. Sin duda. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu testimonio impactante, por tu conocimiento, tu labor. Gracias por esta aportación a peregrinos a través del Camino de Santiago y de la vida. Te deseamos lo mejor y quizá volvamos a encontrarnos en el camino. Un placer, ojalá que así. Un abrazo muy fuerte. Buena semana. A vosotros también. Venga, hasta luego. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio.
Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Damos paso a esta sección, un paseo por la historia. Siempre les digo, ¿saben ustedes quiénes son? ¿Quieren saberlo? Pues miren ustedes de dónde vienen. Tenemos una parte en nuestra historia cercana al Camino del Ebro, del Camino de Santiago, que tenemos que hablar de ella necesariamente. Hace referencia al cáliz en el que bebieron los 9 que eligieron a Fernando como rey de Aragón y conde de Barcelona en junio de 1412. Lo llamaron el cáliz del compromiso. Compromiso, esos son los valores y el espíritu del Camino de Santiago. A mí me suena a unión, proyecto común, lealtad. Vamos a entender mejor con Darío Español, doctor en historia, qué es este cáliz del compromiso y dónde ocurrió esta reunión y por qué. Muy buenas tardes, don Darío. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estáis? Gracias por mostrarnos tanta historia tan necesaria en estos tiempos. Cuéntanos, este cáliz del compromiso, los 9 que se reúnen, el rey de Aragón. Bueno, pues esta es una historia que mezcla, como casi todas, historia, propiamente dicha, y patrimonio, porque vamos a hablar de algunos elementos sacros que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y que actualmente se conservan y se pueden visitar. Es decir, son elementos, son objetos cargados de simbolismo. Uno es el que he dicho, el cáliz del compromiso. El compromiso de Caspe es el hecho histórico que se conoce por, digamos, el proceso en el que muere el rey Martín I el Humano, en el año 1410, el último rey de la Casa de Aragón, y Martín I, al morir, no deja sucesor, porque su hijo había muerto antes que él, unos años antes. Uh-huh. Entonces, antes de que se desate pues una guerra, porque había varios pretendientes al trono, porque este rey tenía familiares más lejanos, pues lo que sucede es que la característica fundamental de la corona, que era el parlamentarismo, pues lo que hace básicamente es hacer que se reúnan los 3 parlamentos de la Corona de Aragón, que era el Parlamento del Reino de Aragón, el Parlamento del Principado de Cataluña y el del Reino de Valencia, uh-huh. Y ellos designan a 3 diputados, a 3 compromisarios. Esos 3 por cada parlamento, que son 9 en total, se reúnen en Caspe, porque queda equidistante de donde estaban los parlamentos reunidos. Los parlamentos estaban en Tortosa, en Alcañiz y en San Mateo, y lo que hacen esos 9 es estar encerrados con un cónclave, nunca mejor dicho, uh-huh. Para elegir al nuevo rey de Aragón. Y hasta el final, el 28 de junio de 1412, eligen al nuevo rey de Aragón, que será Fernando de Castilla, Fernando de Trastámara, que era sobrino del rey Martín, del difunto rey Martín, y que de entre los 6 pretendientes fue el que mejores apoyos tuvo para ser designado como nuevo rey de Aragón, y permitió la entrada de la casa de Trastámara en Aragón, ¿no? Ahí uh-huh. Quizás el personaje más importante sea Fernando el Católico, que era su nieto. Uh-huh. Esto es un punto clave, supongo, en el tema de la reconquista, en no volver atrás, de las luchas internas que no nos hicieran volver pasos atrás en la historia, ¿no? Bueno, es un fenómeno el del parlamentarismo, el de pactar realmente, porque no dejó de ser un pacto entre las élites, ¿eh? Uh-huh. Los 9 diputados que fueron, entre ellos, por ejemplo, Fray Vicente Ferrer, ¿no? Que es el taumaturgo tan conocido, ¿no? Entre otros, pues esos 9 compromisarios, una vez que eligieron al nuevo rey, luego ocuparon unos puestos muy destacados dentro de, incluso, por ejemplo, Domingo Ram, que era obispo de Huesca en ese momento, pues llegó a ser arzobispo de Tarragona y luego sería cardenal con el Papa, ¿no? Uh-huh. El propio Vicente Ferrer pues ya tenía muchísima fama, pero entonces su fama se catapultó. Berenguer de Verdaje, que era un caballero aragonés, que había sido justicia de Aragón, pues pasó a ser consejero del rey. En fin, no dejó de ser un pacto entre las élites dominantes sobre quién convenía que mejor gobernara. Claro. Bueno, con eso ya contábamos. El cáliz, que se conserva de una manera increíble, que es precioso. ¿Dónde se puede visitar?
Bueno, el cáliz está en Caspe, así como los elementos patrimoniales más importantes de ese periodo, que son el cáliz del compromiso y el lignum crucis, es decir, los restos de la Veracruz, que se conservan dentro de podemos decir, de un pequeño estuche de oro protegido y que se puede visitar, se puede ver junto con el cáliz, ¿no? Que está expuesto en lo que es en la parroquia de Caspe. Y el cáliz, pues fíjate, está hecho completamente a mano, como es obvio, porque está hecho en el siglo XIV, además está hecho para la casa de Juan Fernández de Heredia, que es el maestre de la Orden del Hospital que gobierna en Caspe. Aparte todavía tiene la simbología del hospital, la simbología de la casa de Heredia, ¿no? Entonces, es precioso, ¿no? Entonces ese cáliz de compromiso está hecho, además todavía se ven las marcas de el pequeño martillo del orfebre, como fue lo que es manipulando la plata, ¿no? Porque está hecho en plata dorada. Y todo ese cáliz, simbólicamente, aparte de que es precioso, estuvo esmaltado, parte del esmalte se ha quitado, ¿no? O sea, se ha desprendido, como es obvio, con el paso del tiempo, pero en realidad son, pues fíjate, tranquilamente 500 años, 600 años de un elemento que se conserva precioso, todavía tiene su esplendor y su brillo, y que en él bebieron los 9 compromisarios, porque las fuentes nos dicen, la documentación dice que cuando fueron a elegir al nuevo rey, pues lo primero que hicieron fue consagrar que lo iban a hacer por justicia y por honor ante las Sagradas Escrituras. Ellos juraron, poniendo la mano en las Sagradas Escrituras, una mano y la otra en el Lignum Crucis, que lo iban a hacer por su propia fe y porque estaba Jesucristo viéndolos, ¿no? O sea, lo iban a hacer por propia convicción. Y después de escuchar misa, pues en la comunión bebieron la sangre de Cristo en ese mismo cáliz, ¿no? O sea, que tenerlo entre las manos implica que la boca de los 9 compromisarios tan importantes estuvo allí, ¿no? Es decir, hay un simbolismo apegado al propio cáliz, más allá del sacro, que es increíble. Qué cosas tan impresionantes ocurren en España y tenemos como legado para los demás. Muchas gracias, Darío, por explicarnos este cáliz del compromiso con estos valores tan importantes y esta historia de Aragón que es apasionante, y te esperamos en otros programas para continuar hablando en Peregrinos. Gracias, un abrazo. Saludos cordiales. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. El origen del primer itinerario cultural de Europa, el origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino, de la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Vamos a esta sección, la magia del camino. ¿Cuántas, cómo lo dicen estas personas que hablan del universo? Sincronicidades, cosas que ocurren por casualidad, entre comillas. Voy a contarles una pequeña historia, es mía. Fui a una librería de un amigo, a una presentación de un libro de otro amigo. Y allí había gente pues atendiendo ese evento. Y coincidí con una persona que me llamó la atención por esa energía, esa vibración, esa química de la que no se puede hablar pero que uno percibe. Bien, me llamó la atención, tenía como un espíritu joven, no sabría decirles, era una persona que estaba en forma, una mujer. Fui a peregrinar meses después a Covadonga. Y en ese peregrinaje, en una etapa que iba con un amigo, nos cruzamos con un pelotón de personas que iban en bicicleta. Y en una de ellas oigo ¡Ana! Con una voz de niña. Una voz de niña. ¿Quién habrá sido esta persona? ¿Van con casco o gafas? ¿No la reconoces? Pero luego por redes pensé, va a ser esta chica. Esa voz de niña, esta chica, pasa de los 60. ¿Cómo es que una persona se conserva tal cual? Yo la conocí en esa librería, coincidí con ella peregrinando a Covadonga, pero ha peregrinado más. Vamos a conocer la historia de Concepción Iglesias Martínez, una amiga a la que llamo Conchi. Muy buenas tardes, Conchi. Muy buenas tardes, Ana. Bueno, escucharte decir eso de mí
Bueno, es increíble, parece que no me conozco, la verdad. Bueno, Muchas gracias por contar conmigo. tal cual mi percepción. Creo que tenías una vida diferente, ¿no? Hasta los 50 y pico. Pues sí, siempre hay como un detonante que te hace cambiar como tu destino, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo era la primera, bueno, soy la primera de 3 hermanos y parece como que soy siempre la responsable o que la que guías a los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue como ese? Que siempre está... Perdona, ¿cuál fue ese detonante? Porque eso no tuvo que ser fácil, ¿no? Un cambio de vida de sedentario a una deportista, a una gran deportista. Sí, bueno, llegas a los 50 y tantos sin haber hecho nada de deporte ni nada, practicado nada, pero era porque también no estaba muy bien de salud, tenía anemia y unas cuantas cosas más, y cuando llegó a mi tercera operación, pues claro, con la anemia y la operación y demás, me dice el médico, bueno, Concepción, tu estado físico es el de una persona de 80 años. Dice, como no mires por ti y decidas hacer algo de deporte, pues como que iría en picado. No tenía nada, masa muscular, ni fuerza, ni nada. Pero bueno, llegas a ese estado porque en realidad tú piensas que eres así. Tú te sientes cansada y tiendes a descansar más. Claro. Entonces llega un momento en que estás cansada de descansar. Es algo Lo que uno cree de uno mismo es fundamental. Si uno se considera en unas condiciones, irá más hacia esas condiciones. Y te pones a hacer el camino en bicicleta de manera intermitente por etapas, ¿verdad? Esta vez el Camino de Santiago hablo. Sí. Bueno, pues decido comprar una bicicleta de 40 euros para no derrochar mucho dinero y para ver si me gusta y voy haciendo algo de deporte. Cuando me doy cuenta, pues ya hago cola de paseo, me desplazo 80 o 100 kilómetros. Entonces, bueno, la gente como que se reía un poco, ¿no? Pues Conchi, es una bici de paseo, ¿no? Digo, sí, bueno, pues es eso, pasear. Pasear 80 kilómetros. Y decían que era mucho, pero bueno, yo pensaba que era así, lo que sufrías, pues que era así. Entonces decido comprar una ya de carretera para probar, porque como estaba así, igual es malo para la espalda, bueno, y veo que me siento cada día mejor. Uh-huh. Entonces, me uno a una peña, la grupo ciclista Buenavista, que bueno, que eran todo así gente ya un poco mayor y que no eran así como muy rápidos, ¿no? Bueno, para la edad que tenían y tal, porque hay grupos que andan a unas velocidades increíbles. Bueno, pues me meto con ellos y luego empezamos a hacer así rutas como desde aquí a Covadonga y vuelta, 100 y pico kilómetros, casi 180, ¿no? Doy fe de ello. Desde Gijón, Covadonga, Gijón. Uh-huh. Después, en otras ocasiones, hemos a lo mejor ido, el autocar nos ha llevado hasta Cariño, por ejemplo, y desde Cariño hemos llegado a Santiago de Compostela. Uh-huh. Una cosa que impresiona mucho en redes es encontrarse con una imagen tuya del equipo Movistar. ¿Eso es un tipo de proyecto ahora mismo? Sí, estoy encantada de pertenecer a él porque es en una competición me encuentro a Ercuden, que es la que organiza a nivel nacional todo este movimiento, precisamente para motivar a otras mujeres y sobre todo de mi edad, que a lo mejor por vergüenza o por algo no se deciden o no se atreven a coger una bici. Ajá. Y los miedos, ¿no? Eso, También los miedos eran importantes. Pues sí, entonces me propuso que fuese la líder aquí en Asturias, que no había ninguna, y acepté, y entonces es eso lo que estoy haciendo ahora en redes, pues promover precisamente a las que no se atreven a andar. Uh-huh. Porque la que anda normalmente pues ya anda, o ya tiene un entrenador, o algo, o ya va con alguien, pero es más bien enfocado a esas personas, a esas chicas de mi edad que no se atreven. Muy bueno. Sí.
Pues Concepción Iglesias, un ejemplo a seguir, una persona que se sentía cansada, desanimada, con enfermedades, que a sus 53 años, tomen nota, señores, decide cambiar de vida, ponerse a hacer deporte y ser ahora mismo casi una fanática de la bicicleta. Nada se le pone por delante y está en 62. Cualquiera que se pueda animar, ¿cómo se podrían inscribir para este proyecto que llevas con el tema Movistar? Sí, pues entre las que estamos en un grupo de WhatsApp, pues decidimos unas rutas que vengan bien a la mayoría para que ese reto que lo consiga a la última. Uh-huh. La Federación de Ciclismo nos cede esa plataforma y el Women's Stike es la que creó esa iniciativa y la patrocina Movistar. Uh-huh. Entonces, cualquiera que quiera puede ponerse conmigo en contacto o bien acceder a la plataforma de la federación y allí viene la quedada. Solo tiene que clicar, inscribirse, es gratuito y ya se queda para hacer esa ruta. Y o sea, que siempre tengan en cuenta que por muy lenta que sea la persona que venga, va a alcanzar ese reto, porque no es ninguna competición y se trata de motivarlas. Uh-huh. Ayudando a la gente en su camino. Una persona que ha hecho, Conchi me refiero, rutas de peregrinaje a Covadonga y a Santiago y que continúa haciéndolo por etapas. Vamos a dejar el número de WhatsApp del programa por si quieren ponerse en contacto contigo y tuvieran algún problema, 623-003919. Nosotros le desviamos a Conchi. Muchísimas gracias, amiga, por tu testimonio. Muchísimas gracias a ti por todo, Ana. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Y hasta aquí, amigos, un nuevo programa de peregrinos. Hemos hablado con Conchi, hemos ido a la Quintana, al Camino Primitivo, hemos hablado con Laureano de las novedades y vamos a terminar con una reflexión del Principito. ¿Les suena, no? Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Y este fue el caso de Concepción, que tenía una vida y la convirtió en otra. Buena semana, amigos, sean felices. Soy Ana Martín, les deseo lo mejor.